Pues damos comienzo a esta masterclass, la última casi del año. Nos queda otra última a finales de noviembre, pero bueno, me presento, soy Teresa Martín, directora de BBVA Open Innovation aquí en México. Les quiero dar los buenos días a las personas que están en Latinoamérica y las buenas tardes a las personas que nos acompañan en Europa. Ya veo que se están conectando ya 130 personas. Creo que será todo un éxito esta masterclass de Behavioral Economics. Justamente desde Open Innovation, ¿no? Lo que queremos hacer es fomentar este tipo de conversaciones, ¿no? Para inspirar tanto a la parte del banco, a la parte de BBVA, como a toda nuestra comunidad de emprendimiento e innovación con la que estamos muy cerca y con la que nos gusta siempre pues, estar colaborando y trayendo nuevos contenidos, ¿no? El contenido de hoy me parece súper interesante, muy relevante, ¿no? Para toda la parte de los corporativos, de las empresas, incluso de las startups, ¿no? Porque es toda esta parte psicológica que ahorita tanto Cecilia como Julián, dos grandes ponentes que hemos traído en esta ocasión y grandes compañeros de BBVA, nos van a hablar justamente de todos esos sesgos, ¿no? De todas esas partes psicológicas y sociológicas, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? Pues, a encabezar o a diseñar pues, productos, ¿no? Y luego también nos van a decir cómo está diseñada también nuestro cerebro, nuestra cabeza, ¿no? Para poder tomar decisiones en cuanto a productos y servicios, ¿no? Me da muchísimo gusto poder saludar a Cecilia Morelos. Ella es Discipline Manager Behavioral Economics en BBVA México, donde coordina el programa de formación de Behavioral Economics en BBVA México, buscando apoyar justamente al diseño de productos, de servicios, comunicaciones y estrategias con una perspectiva de Behavioral Economics, siempre poniendo al cliente desde el lado de su bienestar en el centro, ¿no? Antes de unirse al área de Behavioral Economics, Cecilia trabajó en inteligencia de mercados, entendimiento del cliente y análisis en entornos públicos y privados. Cecilia es maestra en economía y Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Warwick, Inglaterra, creo que lo he dicho bien, y es licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Cecilia, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta masterclass. Y mi querido Julián Rincón, compatriota y gran amigo, me da muchísimo gusto que estés aquí. Él es director de Behavioral Economics y negocio responsable en BBVA México, donde su misión es la de ayudar a clientes internos y externos a tomar las mejores decisiones y asegurar la transparencia, claridad y responsabilidad en los productos de BBVA. Antes de unirse al área de Behavioral Economics, Julián trabajó varios años como banquero de clientes globales y fue responsable de la reestructuración global para España y Latinoamérica dentro de Corporate and Investment Banking. Julián es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, Chartered Financial Analytics por la CFA Institute y máster en Finanzas por ICADE. Bienvenidos. Vaya dos currículums que tenemos de estos dos grandes ponentes del día de hoy. Espero que les guste muchísimo la plática. Ellos van primero a exponer pues, su presentación y después vamos a tener un turno de preguntas y respuestas. Como saben, hay un chat dentro de este Webex donde van a poder poner sus preguntas y al final de la plática yo les voy a estar haciendo esas preguntas a los ponentes. Entonces, sin más, no quiero perder más el tiempo, darles otra vez la bienvenida. Espero que les guste muchísimo. Gracias por las personas que están conectadas. Ya veo que vamos casi en 200 personas que se van a conectar y espero que siga subiendo ese número. Así que muchas gracias y adelante Julián y Cecilia, muchas gracias. Tere, muchísimas gracias por la presentación. Y eso de que se conectan ya 200 es para ponernos nerviosos, ¿no? Bueno, No, van a muchísimas subir gracias. más. Van a seguro van a haber más personas. Estamos muy contentos de estar aquí y además que este es un tema que nos encanta, que es muy vocacional y es algo que entendemos que debemos compartir no solo con los compañeros de BVA, sino con todo el mundo, con todo el ecosistema, porque cuanto mejor entendamos a las personas, a nuestros clientes, mejor podremos atender sus problemas y mejor haremos el mundo. Y bueno, pues antes de empezar un disclaimer. Ni yo ni Ceci somos psicólogos, si bien formamos parte de un equipo de casi 60 personas en el área de Behavioral Economics en BVA, en México, y ahí sí que hay pues, psicólogos, antropólogos, muchísima gente con muchísima vocación de entender cómo toman decisiones los clientes, ¿no? Y como una breve introducción, simplemente me gustaría pues añadir que BVA y muchas empresas, pues yo creo que tenemos grandes ideas
luego también podemos contar con la financiación, sobre todo en el mundo de startups, algo crucial. Podemos contar con una base tecnológica fortísima, con una data que hayamos podido sacar externa o interna, que nos permita también prever cómo van a actuar los clientes, que eso lo rodeemos de un diseño increíble, contratando a los mejores diseñadores, con una campaña de marketing brutal y de repente no funciona. ¿Qué ha podido pasar, no? Pues ahí es donde yo creo que los psicólogos pueden aportar y nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando. Y bueno, por avanzar un poco, y te he presentado y muy bien, pero bueno, pues sí quería contar alguna cosa así también para que nos conozcan un poquito mejor, ¿no? Yo soy de Ávila, como tú lo has comentado, compatriota, llevo ya 3 años en México y la verdad que muy, muy feliz y muy contento de estar aquí, formar parte de esta comunidad. La parte del CFA Institute y del máster en finanzas, pues mostrado un poco que mi carrera hasta hace 5 años estaba muy centrada en el mundo financiero, sobre todo, siempre con clientes, siempre he estado delante de clientes y yo creo que eso también ayuda mucho ahora en esta nueva área en la que participo, ¿no? Empecé pues casi en sucursales, ¿no? Muchas veces se convierte casi en eso, un torrente de clientes y casi defendiéndote un poco porque pues los bancos al final, ahora sí que hemos cambiado mucho la manera de trabajar, pero antiguamente pues hemos sido a veces generadores de problemas más que de soluciones. Luego pues, también participé, estuve trabajando en banca de inversión, en CIB, como has comentado, pero pues tardé en encontrar mi vocación y hace 5 años pues formé parte de esta gran familia de las ciencias del comportamiento dentro de BVA y donde pues como comentaba somos un equipo en México de 60 personas, pero estamos ya pues también en España y en todas las geografías en las que intervenimos, integrados mucho en la fabricación de los productos, en la comunicación, en cómo podemos entender ese lado de los clientes que como comentaba antes a veces se nos queda un poco corto, ¿no? Y Ceci, Yo les platico un poquito. Yo soy de Morelia. eh, si le pones Morelia es una ciudad pequeña de Occidente, pero muy linda. Y empecé yo esta carrera estudiando economía, ¿no? Yo quería entender cómo la gente tomaba decisiones y valoraba las cosas, pero pues bueno, me fui desde el punto de vista técnico, la teoría tradicional. Y entendiendo al cliente me fui dando cuenta que pues había una brecha entre el dicho y el hecho. Y queriendo entender eso, pues siempre con este debate entre el corazón y la razón, fue que me fui a estudiar la maestría en Behavioral Economics y ahora formo parte de esta gran familia que es BBVA. Y encantada, porque nos encanta conocer a los clientes y poner los mejores productos y servicios en sus manos. muy bien, pues vamos a entrar ya en harina, ¿no? Como suele decir, ¿no? ¿Qué son las ciencias del comportamiento? Bueno, no queremos ser muy teóricos, aquí queremos centrarnos sobre todo en la parte más práctica, pero hay infinidad de definiciones. A mí me gusta quedarme con un par de ellas, ¿no? Repensar cómo los clientes toman decisiones. O sea, la psicología en la confección de productos y en la empresa nace un poco como respuesta y yo soy economista, pues eso que los economistas nos empeñamos en pensar que el cliente es racional, ¿no? Que siempre toma las mejores decisiones, que intenta maximizar la utilidad, que es consistente en sus preferencias, que sabe lo que quiere y que consulta todas las fuentes de información. Eso no es real, ¿no? Y entonces, pues por eso nace como contrapeso pues todo el trabajo que se está haciendo en el mundo de las ciencias del comportamiento, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo gráfico que además esto es algo que está muy de actualidad, ¿no? Pues cambio climático, ¿no? Yo creo que sí, es indudable. En BVA, precisamente, pues yo creo que pretendemos abanderar este movimiento hacia una concienciación de la gente y una intervención ya pues, más sustentable en todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues cambio climático, ¿qué está empujando? Pues a que haya incendios, a que haya sequías, ¿no? Y bueno, pues nos manifestamos, nos ponemos al frente y decimos, oiga, hay que hacer algo con esto, ¿no? Pero sin embargo, ves que se siguen celebrando fiestas del agua, ¿no? Recientemente leí una noticia de prensa en un pueblo en España en donde teniendo cortes de agua tenían su fiesta del agua. Y dicen, ¿qué hacemos? Tenían ese dilema, ¿no? Pues obviamente dijeron, no, no, celebramos la fiesta del agua y luego al día siguiente pues ya empezarán los recortes o lo que fuera, ¿no? O sea, hay una inconsistencia en la toma de decisiones y eso es algo en lo que tenemos que poner los remedios, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo algún ejemplo, ¿no? Y todo esto, un poquito de base académica, Ceci, a ver, ¿de dónde sale todo esto? Pues no nos queremos poner muy teóricos, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Uno de los principales autores o iniciadores de esto que es Behavioral Economics, yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, es Daniel Kahneman.
tiene un libro muy famoso que se llama Pensar despacio, pensar rápido. Él nos habla que las personas trabajamos como por medio de atajos mentales, de sesgos sistemáticos. ¿Qué es esto? Que nosotros con toda esta gama de información y de cómo tomar decisiones, pues no podríamos tomarla toda en cuenta, siempre maximizando, como decía la teoría tradicional. Entonces, él nos dice que tenemos sesgos, que son errores sistemáticos, o sea, elementos que utilizamos para tomar decisiones que a veces nos pueden llevar a caer en el error y que los repetimos muchas veces. Entonces les podemos poner nombre y apellido, a eso nos referimos con que son sistemáticos. Y nos menciona también, bueno, el tema de las heurísticas, que son atajos mentales, son reglas de dedo para facilitar la toma de decisiones. Esto no es malo, pero nos puede llegar a veces a cometer errores, ¿no? Lo necesitamos para funcionar. Viene esto de la psicología evolutiva. Eh, Kahneman, por ejemplo, fue premio Nobel a la economía en 2002. Tenemos, por ejemplo, a otro autor muy importante, premio Nobel a la economía 2017, me parece. Richard Thaler, que nos habla de la arquitectura de la elección. ¿A qué nos referimos con esto? Así como un arquitecto construye casas, las diseña, las distribuye los espacios, podemos nosotros también entender cuáles son los elementos que distribuyen la arquitectura de las decisiones y poder nosotros entender e influir en ellas, llevando al individuo a tomar mejores decisiones. Y esto lo hacemos a través de nudges, que son pequeños empujones, en los que nos aprovechamos de estos sesgos que ya hablábamos antes con Kahneman, eh, a utilizarlos a favor del cliente, de cualquier persona de nuestro día a día, o el de biasing, que esto significa literal hacer o eliminar estos sesgos que nos encontramos. Entonces son nuestras dos principales herramientas y mecanismos que utilizamos en la arquitectura de la decisión, ayudando a los clientes, por ejemplo, nosotros desde BBVA. Un Ya nos quiero apunte. marear, Julián. Luego les recomendaremos algún otro libro si quieren el turno de preguntas. El libro de Pensar rápido, pensar despacio es un libro denso. Es interesante, ¿eh? Pero no es para todos los públicos. Entonces, bueno, si quieren empezar por algún otro, luego les hacemos alguna recomendación, ¿no? Y bueno, pues todo esto que hemos platicado hasta este momento, Ceci, ¿para qué sirven? Yo te voy a contar un poco la parte izquierda y si quieres tú me explicas un poco mejor la parte derecha, ¿no? Entonces, las ciencias del comportamiento es algo que se pueden aplicar a todo, ¿no? Entonces, en España tenemos un poco la leyenda sobre la aloe vera, ¿no? Que es algo que sirve para todo, que cada vez le encuentran más propiedades, ¿no? Que te duele la cabeza, pues con aloe vera, que tienes la piel, aloe vera, ¿no? Pues es algo que se habla, y por poner un poco el símil simpático, pues en la empresa las ciencias del comportamiento son un poco como el aloe vera en la vida, ¿no? Y lo de la derecha, eso que tiene buena pinta, ¿eh? Acá en México decimos que, bueno, en este caso Behavioral Economics es el ajonjolí de todos los moles. Es algo que va con todo y siempre lo mejora, no importa en dónde estemos. Y ahorita les vamos a platicar un poquito para que no se me vaya, es muy temprano, no les voy a dar hambre, cómo lo vemos dentro de nuestros clientes del entendimiento y cómo un psicólogo utiliza todas estas herramientas. Ahí, como Julián nos decía al principio, pues bueno, sabemos qué buscan nuestros clientes, pues siempre tenemos esta situación en la que le vamos y le preguntamos a los clientes y le decimos qué es lo que quieren y construimos el producto, el servicio perfecto y resulta que no nos usan o no nos recomiendan o no era lo que ellos esperaban. Pues bueno, ¿qué está pasando? Hay que buscar entender a nuestros clientes un poquito más allá. Y además que tú estuviste trabajando en research bastante tiempo, con lo cual, pues eso de creernos todo lo que los clientes nos cuentan en las investigaciones, no sé yo, ¿no? Es delicado. Bueno, vamos a ver algún caso, ¿no? Entonces, a ver, hemos querido empezar con este ejemplo, ¿no? El que igual muchos de ustedes lo conocen, ¿no? El de las taladradoras, ¿no? ¿Qué compra un cliente cuando va a buscar una taladradora, ¿no? Busca un aparato que haga ruido, que levante mucho polvo y que pues, puedas perforar cualquier superficie. ¿Está comprando eso? O lo que está comprando, si hubiese una máquina láser que dando un botón o con el celular, si de repente Apple ya en su nueva versión saca algo nuevo realmente y saca das a un botón y de repente hace un agujero, ¿haría falta una taladradora en ese caso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comprando cuando compramos una taladradora? Estamos comprando el agujero, ¿no? Un cliente cuando quiere hacer una transferencia en el banco no contrata ese servicio de transferencia. Luego que quieres enviar dinero de un sitio a otro, lo hace a través de una transferencia, ¿no? Y por ejemplo, DeWalt, pues una marca conocida, igual que bueno, Black & Decker, ¿no? O Makita,
Aquí, por ejemplo, también ocurría porque el comprador puede ser el finalista o puede ser un manitas que va a una casa a hacer esa perforación, ¿no? Si tú ves a alguien que entra en tu casa y que utiliza una Black & Decker, que tú la has visto y que incluso igual hasta tienes una en casa, probablemente el valor percibido de esa intervención de ese profesional no sea tan alto como si aparece con otra marca, que puede ser una Makita, por ejemplo, que en características técnicas es algo mejor, pero tampoco es tanto mejor, pero sin embargo, para la percepción del usuario que recibe ese servicio, probablemente pues sí que sea más alta y valga la pena al manitas comprar esa taladradora y a lo mejor al usuario pues no le interesa tanto, ¿no? Porque cada uno está comprando otra cosa, ¿no? ¿Qué estamos vendiendo? Es una taladradora, pero realmente no es el mismo servicio. Entonces, yo creo que eso es importante como primer punto, que es evitar definir el negocio desde la perspectiva del producto y no del mercado, del usuario final, que es el que nos va a comprar. Yo creo que esto es igual es una obviedad como primer punto, pero vamos a ir de menos a más. Ceci. Otro ejemplo que traemos acá, cuando nosotros diseñamos productos, servicios o estrategias, pensando ya en el cliente, tomando en cuenta el punto de vista número uno, pues yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo creamos carreteras para reducir accidentes? Em, pues como bien decía Julián, como la taladradora nos vende el agujero, que es nuestra necesidad, pues la carretera nos vende, o bueno, para lo que está construida es conectar de un punto a otro. Nadie construye carreteras pensando en que la gente se accidente. Y esto lo hacen buscando que sea la forma más recta posible porque es en la que llegamos más rápido. Nosotros les traemos aquí a ustedes, pensemos que cuando diseñamos nuestros productos, no siempre tenemos que diseñar pensando a lo mejor en hacer las cosas más rápido o más veloz o llevarlo a la gente eh, lo que creemos que quieren, ¿no? Porque si una carretera fuera horas y horas y horas recta, como pasa en algunos países como Estados Unidos, a veces se producen los accidentes cuando no era nunca nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo diseñamos para que esto no pase? Un consejo que les traemos nosotros pudiera ser, por ejemplo, buscamos siempre rapidez en nuestros productos. No sé si alguna vez ustedes hayan utilizado reconocimiento facial y ha habido veces en algunas aplicaciones en las que se identifica tan rápido que la gente a veces piensa que hubo un error dentro de la aplicación. No es lo que queremos. ¿Podríamos nosotros disminuir el valor de nuestro producto o nuestro servicio al momento de diseñar con esta rapidez, ¿no? Entonces, el segundo mensaje que les queremos dejar el día de hoy es que es fácil perder de vista algo que no se está buscando. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo diseño tomando esto en cuenta? eh, pues vamos a ver, ¿no? Ciertas de las respuestas están en estos atajos mentales que hablábamos antes, en estas nuevas formas de aplicar el research, tomando en cuenta las ciencias del comportamiento y pues ir y observar lo que hacen nuestros clientes, no solo lo que nos dicen. Entonces, pues bueno, esto es clave al momento de diseñar y pues nos puede dar un psicólogo también. Les traemos otro caso, ¿no? Y este es cualquier calle de México, Tere, seguro que has visto más de uno de estos puentes, ¿no? Y no sé cuánta gente al cabo del día los tomará, muy pocos, o sea, muy pocos. ¿Qué está pasando en este caso, ¿no? Y yo creo que aquí nos gusta mucho apoyarnos en el modelo de Combi, ¿no? COMB, ideado entre otros por Susan Michi, luego les pasaremos las notas, que te habla de capacidad, de oportunidad y de motivación. Y este es un esquema mental que a nosotros nos gusta mucho utilizar. La capacidad tiene que ver con los elementos internos, o sea, tanto físicos como mentales, que te llevan a cruzar, ¿no? Tú cuando enfrentas esta escalera dices, es que son muchos escalones, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo enorme, incluso igual hasta llego sudando, ¿no? Si tengo que subir y demás. No le encuentras probablemente ese valor en cuanto a la capacidad, ¿no? La oportunidad tiene que ver con los factores externos, ¿no? Probablemente de repente ves que no hay nadie y dices, aprovecho ahora, ¿no? Y paso. También hay otro tipo de amenazas, porque hay gente que piensa que en el túnel le pueden atracar, pueden robar, pueden asaltar en cualquier momento, porque muchos de esos túneles no tienen una visibilidad muy alta, o me da vértigo, ¿no? Y me puedo caer, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores que también influyen, ¿no? Hemos visto los internos, los externos, y luego también está la motivación.
¿Qué es lo que me lleva a mí a cruzar o no cruzar? Si yo lo que quiero es pasar de un punto A a un punto B y lo quiero hacer de la manera más rápida posible, también de la manera más segura, pero a la hora de valorar esa seguridad, pues nosotros también influye la sobreconfianza, ¿no? De creer que somos muy rápidos, que tenemos reflejos. Entonces, la capacidad, la oportunidad y la motivación, en este caso, que te llevarían a un comportamiento probablemente más racional, que sea el de subir por la escalera, nadie lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que este esquema mental, si les puede aportar algo, ¿no? Al final, el cliente tiene que ir en el centro del diseño, ¿no? Pero tenemos que poder entender esas capacidades internas, oportunidades que tienen que ver con el entorno exterior y la motivación. Y aquí nos vamos a poner a jugar a los dardos ahora. Un poquito sí. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar productos o servicios es que nosotros, tanto cuando diseñamos como nuestros clientes, cuando perciben nuestros productos, pues no siempre podemos ser tan precisos a la hora de elegir qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Va a haber situaciones cuando ustedes ven la parte del sesgo, que a nosotros estas nos encanta entenderlas, que es que de forma sistemática, por eso decíamos, nos balanceamos en un aspecto o en otro, sin ser totalmente pues la mejor decisión para nosotros, ¿no? Esto viene de Daniel Kahneman y compañeros en 2016 en su libro Noise, Ruido, por si alguno lo conoce. Ellos se centran en este concepto de ruido. ¿Qué nos dicen? Que nuestros clientes, pues bueno, van a estar pues influenciados por cierto ruido que hay en el ambiente, por ciertas creencias, nos podemos sesgar, por ciertos elementos que pasan en el momento de tomar decisión que nos desvían de nuestro objetivo. Y las decisiones del cliente van a ser tanto sesgadas, o sea, tanto tienden a alguna creencia, a alguna preferencia o algún pues si alguna costumbre muchas veces, y parte va a ser por estas cosas que nos mueven del centro, ¿no? Que a lo mejor no son en un sentido específico, pero sí nos alejan de nuestro objetivo. Y una frase que nos encanta de ellos es que cuando juzgamos, siempre va a haber ruido y normalmente va a ser mucho más de lo que creemos, ¿no? Y al juzgar nos referimos al tomar cualquier decisión. Entonces, el cuarto punto que les traemos el día de hoy de cómo construir productos o servicios es debemos de ser capaces de identificar este ruido y estos sesgos. Tienen nombre y apellido, sabemos cómo encontrarlos, podemos ir a probar y ver si sí están ahí o no, y cómo a través de estas herramientas que ya decíamos de Debayas y Minuch, cómo los podemos disminuir. Entonces es clave, es un reto, no es fácil. Y ahora sí que nos ponemos a jugar a los dados, a los dardos, buscando siempre darle en el centro nosotros también, ¿no? No sé si te ha pasado, Julián. Yo creo que tengo sesgo y aparte también ruido por todas partes. O sea, yo menos al centro no le doy nunca a ningún lado, ¿eh? Y bueno, pues otra cosa que es muy importante considerar, y yo creo que sobre todo si estamos pensando en lanzar un producto nuevo. Cuando lanzamos un producto nuevo, lo que queremos es conseguir un cambio de comportamiento en el cliente, ¿no? Porque estaba comprando, antes de que existiéramos, estaba haciendo otras cosas. Tenemos que ser capaces de romper ese status quo. Y es algo muy, muy, muy fuerte, porque tenemos una tendencia tremenda a seguir el camino de menos resistencia, ¿no? Nos gusta mucho utilizar el símil del cohete, que lo ha utilizado mucho Dan Ariely también, ¿no? Y es, al final, nuestra voluntad es ese cohete que nosotros, o la voluntad de nuestros clientes, que nosotros queremos que llegue a un destino, ¿no? Queremos que llegue pues a no sé si a Marte ahora, ¿no? Que estamos un poco buscando eso, a la Luna, si llegamos o no, ¿eh? No voy a entrar en esos temas, pero pues, ¿qué debemos conseguir, ¿no? Pues por un lado, conseguir la motivación, ¿no? Cuando queremos que la gente empiece a hacer algo nuevo que no hacían, es muy importante trabajar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca. Probablemente empecemos con algún tipo de incentivo y demás. A la larga eso no es sostenible y siempre pues tenemos que buscar más la motivación intrínseca, ¿no? Que es esa que nos va a llevar más lejos. Pero luego también no olvidemos eliminar la fricción, eliminar las barreras. O sea, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de todo el journey del cliente, por dónde va pasando en cada momento y en cada lugar, qué le está pasando por su cabeza, ¿no? O sea, si las cosas no pasan en la app, las cosas pasan en ese momento en el que el cliente, en su cerebro, analiza lo que ve en la app, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que prever, como decía antes Ceci, los sesgos son sistemáticos, entonces podemos adelantarnos y podemos eliminar esas barreras
y esos frenos que va a tener el cliente a la hora de tomar esa decisión. Sobre todo, cuando hablamos de productos nuevos, sí que esto es importantísimo. Las fricciones tienen que ser absolutamente eliminadas o por lo menos muy, muy reducidas. Y la motivación, pues tenemos que trabajar en esos atributos, identificándolos, cuáles son los que más valora. Muchas veces también pensamos que cuantos más cosas le digamos que tenemos, mejor. Pues eso no va a ser, porque más esfuerzo le va a requerir analizarlo y va a seguir tendiendo al status quo a lo que hacía, ¿no? Un poco resumen, entender las fricciones y los elementos que incentivan a la acción. Que lleguemos a ese cohete más lejos depende de esto. Y bueno, pues sí, donar sangre, Y ¿no? bueno, Claro que es importante. Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? ¿O no? pues no sé si todos lo hacemos. eh, Hay muchos limitantes también para donar sangre, no solo es el querer donar sangre, ¿no? También es tema del tiempo, es no haber bebido antes, es no tener caries o fogazos aquí en México, no sé si en España, no haberte tatuado el último año y cosas así. Entonces vemos que hay muchos elementos y muchas fricciones, por ejemplo, en una acción, como en este caso es el donar sangre. Entonces, cuando nosotros abordamos este tipo de problemas desde Behavioral Economics, pues nos empezamos a cuestionar por qué la gente no dona. Como ya decía Julián, es tema de capacidad, es tema de oportunidad, es tema de motivación. Luego, cuando les empezamos a preguntar por qué no donan, vemos que a veces es un poco distinto las razones que ellos nos dicen por las que no donan, y si cambiamos un poquito el contexto, en realidad nos damos cuenta que eran otras cosas. ¿A qué nos referimos? Simplemente si yo les pongo el letrero de donar sangre, ven y dona sangre este día, mucha gente puede tener esa intención, puede hacer su cita y no llegar por N o Y, ¿no? Se le hizo tarde, digo, esto está basado en un experimento muy famoso en el que les ponían el carrito ya casi ahí, ¿no? Estas unidades móviles en las que podías ir a donar sangre en las oficinas. Y se dieron cuenta que si yo cambiaba el eslogan, por ejemplo, donar sangre es donar vida, cambiaba muchísimo el número de personas que sí asistían a su cita, aunque estuviera de todas formas el carrito ahí o no. Que si yo mandaba, por ejemplo, al jefe de la unidad a hacer el que donara sangre y a él lo pongo en la publicidad donando sangre, de repente muchísima más gente era la que iba y donaba sangre, la que se formaba en la fila y sí llegaba a su cita. Entonces, una situación que antes era la misma, tenían su cita, tenían ahí el carrito, no era porque no llegaban, porque se les hacía tarde, cambiando el contexto, lo que les mostrábamos, la empatía que generábamos con los mensajes, podía ser suficiente para que la gente cubriera este gap que hablábamos, ¿no? Entre la intención y la acción. Eh, ¿Con qué mensaje les quiero dejar con este ejemplo? El contexto importa mucho. A veces es más importante el momento del mensaje que el mensaje en sí, o la imagen del mensaje que el mensaje en sí, ¿no? Todos sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y créanme que a veces es mucho más de lo que somos conscientes, ¿no? El impacto que puede tener este contexto en la toma de decisiones. Eso que comentas, cuando estamos hablando de un producto nuevo que queremos lanzar y bombardeamos muchas veces a los clientes con impactos, pero realmente en el momento en el que va a hacer esa acción es cuando tienes que ser capaz de prever, y ahí data es muy importante, ¿no? El entender dentro del camino del cliente, pues cuándo ese impacto, ese contexto es clave, ¿no? Y ahí, pues como arquitectos de elección, pues cómo tenemos que impulsar, ¿no? Con los nudges y con el divide así, ¿no? Comentábamos antes. Bueno, pues yo creo que a ver, llevamos 6, vamos a hacer un poquito vamos a recopilar, ¿no? Un poco para que esta persona que va mirando el móvil, que lo hacemos mucho y que luego nos chocamos con todo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que camine más seguro, ¿no? ¿Cómo diseñamos productos y servicios y estrategias? Ven, vamos a repasar esto. Vamos a repasarlo. Si se fijan, lo que hemos estado construyendo a través de estos 6 principios son el camino a la arquitectura de los productos, servicios o estrategias. La primera, recuerden siempre tomar la perspectiva del mercado y no del producto. No, lo que yo quiero es satisfacer la necesidad del cliente, no vender mi producto. Si vamos con la bandera de voy a vender esto, ya empezamos mal, porque probablemente no sea lo mejor para el cliente o no sea en realidad la necesidad que percibe, bueno, el valor percibido del cliente, ¿no? Yo creo que en el banco llevamos unos años ya. Debemos reconocer que cuando hablaban de la campaña, ¿no? Ahora vamos a hacer la campaña del libretón, ¿no? ¿Se acordarán?
pues yo creo que eso probablemente no estaba muy enfocado al cliente, ¿no? Eh, Afortunadamente, pues eso ha cambiado, ¿no? Radicalmente, pero sí, vamos más a vender el producto a todo el mundo, ¿no? Segundo punto, es fácil perder de vista algo que no estás buscando y creo que este es el punto más complicado. En este punto es clave el research, es punto clave el data. Nosotros desde Behavioral Economics trabajamos totalmente de la mano con diseño, por ejemplo, para seguir construyendo estos puentes y entendiendo bien al cliente. Y desde que diseñamos la experiencia de las interfaces, todo lo que hacemos, regresar al poner en el centro al cliente, sea interno o sea externo, y así que no se nos escape esto que no estamos viendo. Es clave. Tercer punto. Tercer punto, no lo tenemos que abordar demasiado, poner al cliente en el centro del diseño, pero acuérdense que en este punto platicábamos de entender sus barreras, ya sean de capacidad, de oportunidad o de motivación. Entonces regresamos al cliente sin dejar de lado la motivación, que es a veces la que se nos olvida. Muy bien. El punto 4. Los ruidos y sesgos, hay que ver hacia dónde nos desviamos y bueno, entender los porqués, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Ser capaces de identificarlo de nuestros clientes y desde nosotros como diseñadores de productos para no caer en esto, que es normal, ¿eh? Esto es natural y bueno, un psicólogo en nuestro equipo nos puede ayudar a decirnos, estás cayendo en este sesgo. Sí, y además es que a veces se confunden, ¿no? Lo que es ruido, que puede tener, el error puede estar fundamentado en falta de información, falta de conocimiento, en que el contexto te está llevando hacia otro sitio, de lo que es un sesgo que está más imbricado, que puede tener otro tipo de orígenes, ¿no? Y yo creo que eso es bueno también, saber diferenciar uno del otro y cómo atajar cada uno. El quinto, El quinto, fricciones de acciones. Siempre busquemos disminuir las fricciones para que llevar al cliente a la acción. Que aquí nada más como ponerle puntos sobre las IES, ¿no? Hay veces, como ya decíamos, que las fricciones nos ayudan. ¿Para qué? Para resaltar el valor percibido del cliente, para hacer recapacitar al cliente. Si nosotros estamos viendo un flujo que va súper rápido y le pone next, 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 que no requiere, o sea, que no está tomando el tiempo que requeriría tomar esa decisión, se vale poner una fricción en ese momento, ¿no? ¿Estás seguro que quieres continuar con esta compra? El típico que nos encontramos siempre. Entonces las fricciones no siempre son malas, pueden ayudar a recapacitar al cliente y ayudarlo a tomar una mejor decisión. O sea, hay que entenderlas, ver si son necesarias o no. Y pues bueno, siempre con el cliente en el centro. a mí me gustan mucho las preguntas que van un poco orientadas hacia el mental contrasting, ¿no? Hacia impulsar al cliente a verse, a visualizarse ya con esa acción tomada, ¿no? O sea, imagínate qué pasaría cuando ya, si estuvieras ya contratándolo, ¿no? O sea, igual no pretender que el proceso de contratación sea tan rápido, sino que puedan hacer esas preguntas de consideración, y pues, que le ayuden a reforzar mucho esa decisión. Y bueno, y el sexto, por último, hay más, pero bueno, yo creo que hoy hemos destacado unos cuantos. El contexto importa, importa mucho, ¿no? Lo que decíamos, a veces es más importante lo que hay alrededor que lo que estamos ofreciendo. Y de esto hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo un producto pudiera parecer buenísimo en papel, pero por tema del contexto, por tema del momento en el que se lanzó, no tuvo el impacto que pudo haber tenido. Entonces, pues bueno, si lo vemos como un flujo de diseño, pues serían los caminitos que tendríamos que recorrer y los puntos que tendríamos que tocar, eh, pues para buscar lo mejor para el cliente, tener más Bueno, éxito. pues vaya panorama, ¿no? No sé si estamos siendo un poco negativos, pero igual objetivos, ¿eh? No es que seamos tan negativos, ¿no? Sino que no estamos pensando en que ese cliente pues va a actuar según nosotros consideramos, sino que, claro, hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que pues hay buenas noticias porque afortunadamente todo esto hay una ciencia detrás, hay muchísimo estudio. Y a mí, pues, otra de las figuras de referencia que a mí me gusta mucho a la hora de aplicarlo, ¿no? Sobre todo, diseño y behavioral son dos disciplinas hermanas que han de trabajar juntos, que afortunadamente, pues lo hacemos y todavía se pueden hacer muchas más cosas, pero es Stephen Wendell, ¿no? Él es de los grandes impulsores del behavioral design. Y él habla, por resumirlo, de tres bloques. Habla del análisis y entendimiento de la situación, que yo creo que ahí hemos visto en los 6 puntos probablemente cómo poder hacer un análisis más eliminando esos sesgos y como más objetivo.
Luego hay otra parte que es recurrir a todo lo que ya se estudió anteriormente, la literatura, todos los sesgos, todo lo que ya está identificado, los mecanismos que se pueden utilizar para idear cosas que ayuden a eliminar esos sesgos que hemos detectado y esas barreras previamente, ¿no? Ese segundo bloque. Y el tercero, que es el de la experimentación, ¿no? Yo creo que eso sí igual les puede también ayudar un poco a cómo organizarse a la hora de poner esto en práctica, ¿no? Y bueno, en cómo podemos ayudar, pues vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el momento de la construcción de herramientas que facilite la toma de decisiones, ¿no? El ahorro es algo que yo creo que todos, cuando nos preguntan si creemos que deberíamos ahorrar más, pues siempre es algo que, pues sí, ¿no? Pensamos y decimos, hombre, pues es que tengo tantos gastos, pero siempre algo se podría ahorrar, ¿no? Entonces, ahí hay fricciones y hay sesgos, ¿no? Como es el sesgo de presente, preponderamos un consumo inmediato que la esperanza de un consumo futuro, ¿no? De pues el ahorro cuando sea mayor, ¿no? Además también nos cuesta muchísimo, sesgo de proyección, reflejarnos como alguien en el futuro, ¿no? Nosotros consideramos que vamos a seguir igual que como somos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de barreras, ¿cómo las podemos nosotros de alguna manera derribar para poder construir una solución que facilite el ahorro de nuestros clientes? Bueno, pues aquí están los famosos apartados que al final no dejan de ser una cuenta que no está tan disponible como puede ser una cuenta a la vista, sino que tú destinas parte de tus ahorros y ahí también es muy importante el que ese momento, ese dolor de el tener que ahorrar y no consumir ahora, que es un dolor asimilable al de la pérdida, ¿eh? Pues estás perdiendo un placer inmediato. Entonces, lo que tratamos de hacer es que ese dolor de tener que destinar parte de tu dinero a ahorrar sea sin fricciones y que luego ese dinero esté en una cuenta que estando disponible no está tan disponible como una cuenta a la vista, ¿no? Entonces la tienes ahí un poquito separada, ¿no? Y es tu apartado. Ahí también hay un tema de contabilidad mental, ¿no? Ese es dinero, pero es otro dinero, ¿no? Es el dinero que tenemos para ahorrar. Si ya le pones a lo mejor cara y le dices que ese es el dinero para ahorrar, como lo hacíamos en el BVA Plan, para tu viaje o para los estudios del niño, pues obviamente a la hora de gastártelo en algo más hedonista, pues probablemente te lo pienses y lo consideres un poco más, ¿no? Yo creo que este puede ser, por ejemplo, un ejemplo de cómo atender y atacar estas barreras. Pero hay más, ¿no? Y hay más formas en las que Behavioral te puede dar. Como ya veíamos, una cosa que es clave es la visión realista de las decisiones humanas. ¿A qué nos referimos con esto? No asumir que la gente va a hacer algo porque le decimos que es lo mejor. No asumir que la gente va a utilizar un producto por decir que es el mejor producto del mercado, ¿no? Como el ejemplo que Julián nos ponía de cruzar un puente. Sabemos que por tema de seguridad sería, o sea, de seguridad de que te atropelle un coche, sería lo mejor que pudieras hacer subir ese puente, pero no asumamos que la gente lo va a hacer o está pensando en eso, sino buscar entender los elementos de alrededor que pudieran hacer que las personas no se comportan como debería hacerlo bajo la visión racional, ¿no? De cómo lo estudiaríamos los economistas antes de conocer esto del behavioral economics. Sí, y bueno, obviamente tú has hablado antes de arquitectura de elección, ¿no? Ese es un poco el término que utilizaba Richard Thaler con Cass Sunstein, ¿no? En su libro también de Natch. Y hay un ejemplo, tratamos de impulsar el consumo de elementos más saludables. Pero claro, cuando tú te acercas a un buffet y ves la opción de una manzana o un pastelito, ¿no? ¿Qué es más fácil de comer? La manzana, pues tienes que lavarla, que partirla. A veces la puedes, a bocados te la puedes comer, pero a veces no es fácil, ¿no? Y ya no, si hablamos de un otro tipo de fruta, un melón, ese tipo de cosas, como mucho más difícil. Sin embargo, el pastelito es muy sencillo, ¿no? Lo abres y ya lo agarras, es muy fácil de comer, ¿no? Entonces, en la arquitectura de elección en este caso, ¿no? Y esto es algo que se ha hecho ya y que se ha impulsado incluso en BVA, es la de poner alimentos más saludables al principio y además eliminar las fricciones. Por ejemplo, la fruta, sabemos que una fricción es tener que cortarla, ¿no? Pues lo damos ya pelada y cortada, en pequeñas porciones, donde ya es algo como muy fácil de ver. Si ya pones a la vista, a la altura de los ojos, ese alimento y pones otros un poquito más escondidos, probablemente consigas que se priorice esa comida sana. Otra cosa que se hizo, que me acuerdo también, fue poner las calorías que tenía ese alimento al principio. Entonces, cuando tú veías pues 800 calorías, ya lo que ibas a leer después
ya te lo leías con menos pasión, ¿no? Aunque, sin embargo, si te ves el alimento y luego ya te dice las calorías, probablemente eso también influya, ¿no? Eso también es arquitectura de elección, ¿no? Eso es también la manera en la que tú diseñas la propuesta y cómo presentas las cosas, te influye en la decisión final que tomas. ¿Pero hay más? Sí, hay más. Y un punto que es clave, que ya habíamos mencionado un poquito, hay que ir a probar. El tema de experimentación y evidencia. Algo de lo que hablamos siempre en las ciencias del comportamiento es que como somos personas y las decisiones dependen de diferentes factores, no siempre lo mismo le va a funcionar a todos, ¿no? Y todos los que estamos en este mundo de construir productos y servicios y entender al cliente nos suena muy lógico, pero a veces por temas de tiempo no probamos. Algo que siempre los invitamos nosotros desde acá es que al ir a probar, a veces nos puede evitar hasta gastar mucho dinero en una campaña o en un producto que a lo mejor no va a tener el impacto esperado. O podemos redirigir los esfuerzos de mejor manera, aunque eso nos implique un poco de costo en temas de tiempo, ¿no? O sea, ok, no saco mi producto en el momento que tenía, sino una semana después, porque esa semana voy a ir a probar. Nosotros invitamos porque sabemos que vale totalmente la pena, porque así nos da la oportunidad de iterar y mejorar nuestros productos y pues tener un impacto mayor. Julia, no sé si de esto te ha pasado alguna vez. Pues sí, sí, yo he estado embarcado en muchos proyectos en los que al final priorizábamos un deadline, una entrega sobre un testeo en mercado del producto y luego resulta pues que lo que nosotros preveíamos y en nuestros estudios de mercado hemos hecho, pues no se produjo, ¿no? Y aquí, y por ejemplo, ¿qué alternativas hay para poder experimentar? Porque así rápido, grosso modo. Pues tenemos muchas herramientas, ¿no? Podríamos hacerlo con cliente directo en un ambiente controlado, en un piloto, o podríamos hacerlo, nosotros le decimos un poco más estudios de laboratorio con personas que no son nuestros clientes reales, pero con características de nuestros clientes reales, pues para ver cuál es la mejor herramienta, la mejor palanca, la mejor opción de comunicación y pues poder tener los mejores resultados cuando ya se lance al total de la población. No, muy bien. Bueno, vamos avanzando. Estamos aproximadamente el 70% de la presentación. Entonces, vamos a dejar turno luego para que haya preguntas y que nos encantará. Entonces, todavía no se nos aburran, ¿eh? Queremos hablar un poquito también de cómo lo estamos haciendo aquí en México, ¿no? Porque estamos hablando igual de un marco muy teórico, querríamos aterrizarlo. Tampoco vamos a entrar muchísimo en detalle, pero sí que me gustaría reflejarlo de esta forma, ¿no? Eh, una navaja suiza, ¿no? Nuestros empleados, aquí saben que trabajamos en Agile, equipos muy líquidos, y bueno, pues queremos que los equipos sean autosuficientes. Hay veces en los que necesitan soporte y una ayuda del experto, pero que tengan dentro de su set skill, que tengan behavioral economics, que tengan diseño, que sepan también de los modelos Agile, que sepan de marketing, que sepan de data. O sea, tenemos que añadir ese psicólogo, ¿no? Que todos podamos llevar dentro un psicólogo que sea capaz, que puede ser la navaja, el corta uñas, ¿no? O lo que fuera, o el palillo, ¿no? Que siempre me ha resultado simpático ese elemento que se mete también en las navajas, ¿no? Pero bueno, por entrar en detalle dentro del flujo, cómo funciona y cómo lo hacemos en el banco, decía así rápidamente A cómo grandes es el rasgos, viaje. como ya vimos que Behavioral Economics es una herramienta que te ayuda para muchas cosas, pues buscamos nosotros impactar en toda la cadena de valor. Desde las partes de conceptualización de un producto, la construcción del mismo y hasta que se lleva a la comercialización. Y el rol que podemos tomar en cada uno de estos pasos va variando dependiendo del momento en el que llegamos de la construcción del producto. O sea, ¿a qué me refiero? Si el producto ya está terminado, pues si llego yo, a lo mejor yo no voy a hablar del producto per se, sino de cómo lo comercializo, cómo lo comunico eh, y aspectos más allá. Si entro al principio de la cadena de valor en temas de conceptualización por allá del Canvas o el Inception, podemos tomar un rol mucho más estratégico de poner al cliente en el centro y construir todo el producto con esta visión de la que hemos estado hablando. Entonces, no importa en qué punto estemos, podríamos tomar un rol y ayudar a potencializar pues nuestros objetivos tanto personales como de negocio. Muy bien, aquí a lo mejor comentar que donde empezamos un poco a trabajar, y yo creo que como consejo para empezar a aplicar Behavioral Economics, sobre todo es en la parte final del funnel, ¿no? La optimización, las comunicaciones, son
intervenciones más sencillas, sobre todo de poder medir. Y yo creo que aquí sí que les aconsejo que utilicen la experimentación, que prueben, que las intervenciones las hagan sobre todo en esta parte final, que además podrán mostrar resultados que les ayuden en sus organizaciones a generar esa concienciación sobre lo importante que es experimentar y lo importante que es incluir la psicología en las construcciones de los productos, ¿no? Toda la parte anterior es más complicado de poder poner de relieve. Aquí ya llevamos 5 o 6 años en México y yo creo que ya hemos conseguido concienciar hacia arriba, pero siempre recomendamos empezar desde la derecha de la cadena, ir un poco aguas arriba, cada vez más involucrando a los equipos, cada vez más, cada vez más. De hecho, Ceci pues, ha liderado el proyecto de formación a todos los equipos y, bueno, figuras como por ejemplo el Program Manager, ¿no? Es muy relevante. Es Pero bueno, clave. vamos avanzando. Eh, La brecha. y pues bueno, lo que hablábamos de esta brecha de la intención y la acción, pues vamos a ver que esta brecha pues muchas veces viene por distintas barreras. No va a haber barreras que no podemos mover como las estructurales, pero va a haber muchas que sí, que aquí es donde el psicólogo es crucial para identificar las psicocognitivas. Hay barreras comerciales, hay barreras culturales o barreras de contexto. Entonces, pues los invitamos no solo a identificar dónde está la brecha, sino a ver de qué está compuesto esta brecha. ¿Y todo esto para qué? Pues justo, ¿no? Para ir construyendo estos puentes que se componen de los 6 principios que vimos antes. Muy bien. Y bueno, esto yo creo que es un overstatement llamarlo chiste, porque yo creo que mucha gracia no tiene, pero es más bien el chiste en el sentido de anécdota, ¿no? ¿Qué nos pasa, ¿no? Muchísimas veces. Habla de la ceguera del taller o bueno, pues es que no nos dimos cuenta y no quisimos ver más allá, el sesgo de confirmación, ¿no? Nos ocurrió que simplemente checábamos, comprobábamos que lo que ya pensábamos era no real, ¿no? ¿Y qué suele ocurrir, ¿no? Pues que le pregunta a la policía que si es aquí donde perdió la cartera. Y dice, no, pero como aquí hay luz, pues eso es donde me pongo a buscar, ¿no? Entonces yo creo que a veces buscamos el atajo fácil, buscamos pues en lugar de ser nosotros mismos los abogados del diablo, cuestionarnos, investigar hasta el final, nos vamos un poco a veces por la vía más fácil y más sencilla, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es interesante que llegados a este punto, que ya casi estamos concluyendo, que podamos ver un ejemplo de algo que hemos hecho y que además yo creo que para ayudar a las personas. Es decir, Este ejemplo que traemos, pues principalmente lo desarrollaron nuestros compañeros de Dufin. Aquí el disclaimer de todo el éxito es de ellos. Nosotros solo somos portadores un poquito de lo que se hizo con estos lentes de Behavioral Economics. Lo que estábamos buscando era promover los hábitos de ahorro a través de los apartados y pues esto significaba en un cambio de comportamiento, ¿no? En temas de salud financiera. La gente tenía que destinarle mayor dinero de su ingreso mensual a estos apartados para lograr el objetivo. Entonces, ¿qué hicimos? Identificando que existen estas barreras, y le hace la siguiente, Julián, por fin. Pues decidimos que una forma de tocar a nuestros clientes era a través de mensajes en los que podríamos incluir algunas palancas. Y para esto, pues bueno, identificamos qué barreras eran las que podían mover al cliente y encontramos que una era la heurística de disponibilidad, ¿no? En la que les mencionábamos, es muy importante prepararse para que los imprevistos no golpeen nuestras finanzas y más en estos tiempos. Conoce nuestros apartados. La heurística de disponibilidad nos dice que es más probable pensar que algo va a pasar si lo tenemos disponible en nuestra mente, ¿no? Entonces, por eso utilizábamos este mensaje. Si le das, Julián. El siguiente, nos dimos cuenta que había un efecto ahí de aversión a la pérdida. ¿A qué se refiere este sesgo? Pues nos dice que las personas no nos gusta perder, somos muy malos apostando cuando hay oportunidad de pérdida. eh, entonces, tendemos a arriesgar un poquito más. Nos duelen más las pérdidas que las ganancias, ¿no? Que lo que nos ayuda en la ganancia. Entonces, lo tradujimos en un mensaje que decía, tus metas están en un apartado de distancia, no pierdas esta gran oportunidad. Y utilizamos también el de norma social, en el que las personas tienden a hacer lo que hace la norma de las personas, ¿no? Entonces decíamos, tus metas están en un apartado de distancia, ahora es más fácil que nunca unirse a miles de clientes que ahorran con nosotros. Entonces, bueno, estaba la palanca implícita en cada uno de estos mensajes y los pusimos a competir. Algo que fue muy interesante de esta intervención es que tuvimos la oportunidad de rastrear en temas de experimentación con todo el equipo
el efecto que se generaba a través de los diferentes segmentos. Entonces, ¿qué pasó? Pues sí hubo un efecto sostenido en el aumento de uso de la aplicación. O sea, la gente la usaba más cuando tenían estos mensajes. Y lo interesante aquí es que cambió el impacto del mensaje por segmento. Para la gente entre 27 y 38 años fue mucho más relevante la palanca de aversión a la pérdida. Tenía muchísimo más impacto. Y para los de 39 y 56 el de normas sociales. Entonces, bueno, en resumen logramos con nuestro objetivo, pero tuvimos también un gran aprendizaje. No retiraban el efectivo en el largo plazo, o sea, tampoco generaba algún otro efecto después. Y eh, nos dimos cuenta, pues, que hay ciertos segmentos más sensibles a unas cosas que otros, pudimos identificar cuáles, y ese aprendizaje ya nos lo podemos llevar nosotros para diferentes iteraciones, ¿no? Si sabemos que la gente de 39 a 56 años eh, le gusta más ser parte de lo que hace la sociedad, de lo que hacen otras personas, pues bueno, a lo mejor esto no solo aplica para ahorro, aplica también a lo mejor para ahorros de largo plazo, ¿no? Para ahorro de corto plazo. Aquí el secreto es que hay que ir a probar. O sea, este aprendizaje no nos lo podemos llevar directo, no es una panacea, pero pues bueno, ya podemos ver que sí hay diferencias por segmentos también en estos elementos que hablábamos, ¿no? Del contexto, de los sesgos psicocognitivos, etcétera. Muy bien, muy interesante. Y bueno, ya les prometo, esta es la penúltima, ya nos quedan solo dos slides. Una es en qué más puede ayudar, ¿no? Por darles ideas. Hablábamos antes de la ajonjolí, de todos los moles, hablábamos también de la aloe vera, ¿no? En Talento y Cultura, pues, por ejemplo, ¿no? En BVA se tomó una medida para mí muy interesante, que es que los jueves son días sin juntas, ¿no? Pero, pues, muchas veces las aperturas del calendario te hace que, pues, recibas de repente una convocatoria para un jueves por la tarde cuando es sin juntas, ¿no? Pues ese tipo de comportamientos estamos también ayudando para poder cambiarlos, ¿no? Y bueno, hay otros muchísimos más, ¿no? En temas de marketing y comunicación, como he comentado, yo creo que es indiscutible, sobre todo en la parte final del flujo de venta, la comercialización es clave y aquí también pues en los briefs, las campañas, incluso participando con las agencias, es algo muy interesante. Para la parte de finanzas también, cómo se gastan las cosas, esa conciencia sobre los presupuestos es también importantísimo y también se pueden hacer cosas, o sea, no solo es de cara hacia afuera, sino también hacia adentro. En servicio de atención al cliente, los scripts comerciales, absolutamente. No es lo mismo directamente llegar, llamar y contar tu historia que escuchar, ¿no? Ser un poco empático con los clientes, ¿no? Intentar darles esa tranquilidad, ¿no? Oye, bien, tranquilidad, vamos a intentar ayudarte, ¿no? Estoy aquí yo para ayudarte, ¿no? Eso también seguramente habrán visto en otras compañías como Amazon, ¿no? Que a veces hasta parece un poco impostado, ¿no? Como te lo dice, ¿no? Con Data Analytics, la segmentación. Hablamos de que el contexto es importante, ¿no? Ser capaz con la data de entender por el perfil de los clientes en qué momento es más apropiado poder comunicarles, yo creo que es clave, ¿no? Pero eso es un ejemplo, ¿no? Y luego, por último, y lo hemos dejado al último, pero probablemente es el más importante, es diseño, ¿no? Yo creo que en BVA en México somos 300 diseñadores. Es algo que yo creo que es una suerte, ¿no? Tener una entidad financiera en la que tengamos este equipo tan brillante y al que podamos ayudar y acompañar. O sea, la parte del diseño es fundamental y cuando está enriquecida con estos factores psicológicos, yo creo que es imbatible. Y esto es algo que estamos muy orgullosos en BVA de poder llevarlo a la práctica y de colaborar con el equipo de diseño. Y bueno, por último, seguramente han estado viendo en la parte de arriba de la presentación, pues este icono, ¿no? Nuestro lema del equipo, el How Can I Help, ¿no? El doctor Max Goodwin de la serie New Amsterdam, pues eso. Nosotros estamos para ayudarles. Creemos que esto es algo que no solo ha de beneficiar a BVA y a sus clientes, sino que también tiene que beneficiar a toda la sociedad. Entonces estamos muy abiertos a compartir y por eso, pues bueno, les queremos agradecer el espacio y la atención que nos han dedicado y ahora, por supuesto, que dispuestos a responder a las preguntas que pueda haber. Pues muchísimas gracias, Julián, Cecilia. La verdad, felicidades por la presentación. Me ha encantado. Digo, me he quedado con muchísimos mensajes, pero un mensaje muy importante y que creo que todas las personas que están conectados, que hemos llegado a un pico de 357 personas, la verdad que ha sido todo un éxito.
me encanta el poner al cliente en el centro, ¿no? Creo que eso es básico. Creo que todos los que estamos conectados en esta masterclass estamos muy centrados en esa parte, ¿no? Pero me gustaría entender el tema de, y paso luego a una pregunta que tenemos en el público y sigan haciendo y poniéndolas en el chat, pero quería ver el tema de industrias, sectores o áreas donde es recomendable usar o implementar el Behavioral Economics, ¿no? Lo has puesto en ejemplo en BBVA México muy claramente, ¿no? Pero dentro de nuestros asistentes, pues hay muchas compañías. ¿Dónde crees que es más recomendable? Digo, el tema de las finanzas, obviamente, pues hay muchos sesgos y tienes que tomar muchas decisiones, pero ¿en qué otros sectores o qué otras industrias crees que sería fundamental poder tener un área, ¿no? O una dirección de Behavioral Economics? Pues Ceci, si quieres ahí, tú que estuviste además en la maestría en Warwick, seguro que coincidiste con gente que incluso real viste ya que estaban en otras áreas, ¿no? Que no eran finanzas, ¿no? Sí, lo encontramos pues en política pública, lo encontramos en área de consumo, lo encontramos en impacto ambiental, muchísimo, por ejemplo. Entonces, la verdad es que mi respuesta sería el que trabaje con personas, no importa en dónde estés, sería útil un área de Behavioral Economics. ¿Por qué? Porque también te ayuda al interior de tu organización. O sea, no solo es hacia el cliente, sino todos los mecanismos, los procesos, em, las relaciones que hay entre áreas internas, también es clave. Yo sé que es una respuesta fácil, como por darle la vuelta, pero es real, ¿no? Siempre que alguien trabaje con una persona o tenga como un cliente final con una persona, eh, el Behavioral Economics te puede ser muy útil. No sé, Julián, ahí Sí, bueno, si hay en la alguna sanidad ha pregunta. sido también muy fuerte, ¿no? O sea, cómo reduces la no asistencia a las citas, ¿no? De la gente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay casos en los que enviabas un mensaje en el que decías que, oye, que si no ibas a perjudicar a otra persona que a lo mejor tenía una urgencia y que no iba a ir, ¿no? El tema de norma social siempre ha funcionado muy bien. Conseguir que la gente vaya a votar, conseguir que la gente coma mejor, conseguir que la gente haga más deporte. O sea, todo, como dice Ceci, todo lo que tiene que ver con comportamiento de una persona, de un ser humano, que el ser humano al final no es un ícono, como dicen los economistas, perfecto, racional, sino que somos seres humanos reales, con errores y con muchísimos prejuicios. Y yo creo que ahí siempre un psicólogo, siempre un economista conductual puede aportar. Sí, justamente lo que decías, ¿no? Del tema de donar de sangre, ¿no? Que el contexto, o sea, es como en plan, bueno, si mi compañero lo hace o si el director lo hace o, ¿no? Nosotros también tenemos una parte muy importante de donación en la Fundación BBVA, ¿no? Y también nosotros mismamente entre los compañeros como que nos damos ese ánimo, ¿no? Oye, pues si lo hace mi jefe, oye, pues si lo hace el director, ¿no? O sea, que también nos llevamos muchos por el La contexto. norma social es clave, ¿no? Ahí, por ejemplo, Exacto. que Hugo, a todos el equipo que estamos en Client Solutions, ¿no? Envíe un listado de cómo vamos por áreas, ¿no? Yo creo que ahí es un claro ejemplo de norma social con un fin, pues muy bueno, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que cuando estás tu área y ves que estás por debajo, pues dices, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y al final lo haces y lo haces por un fin que realmente pues es muy bueno, que aportar a la fundación, por supuesto, pero no lo has hecho directamente por esa finalidad, sino que lo has hecho porque no querías quedar el último. Entonces, ese tipo de cosas, a veces el comportamiento se justifica por un microcomportamiento que te lleva al final a un comportamiento final. Y yo creo que eso es Claro. importante también, ¿no? Ser capaz de trocear todo eso y entender bien el proceso de toma de decisiones. Sí. Tenemos una pregunta de José Mendieta. ¿Podrían repetir los dos mecanismos utilizados en la arquitectura de decisión, por favor? Sí, Creo que en se lo esta perdía. sesión hablamos de nudge, que es empujoncito, es un codazo, y de biasing, ¿no? Que es eliminar el sesgo. Hay más, no son los únicos, disclaimer, pero son los más comunes y con esos tienes una excelente caja de herramientas para poder pues entender a tus clientes y trabajar en tus comunicaciones, tus productos o tus servicios. No sé si se entendió Buenísimo. bien, pero sí, yo creo que... Igual algún ejemplo, ¿no? O sea, un nudge al final, hay un ejemplo muy bueno que está en los vídeos que pueden ver en YouTube, que es, aparece una escalera mecánica y a su lado aparece una escalera pues con los escalones habituales donde tienes que caminar y darte más esfuerzo, ¿no? Y por ejemplo pusieron que los escalones, cuando subieras por las escaleras físicas, que sonara música, ¿no?
Pues al final, la gente, porque es algo divertido, subían por allá, ¿no? Eso puede ser un poquito un empujón que te lleven hacia allá por un estímulo que te proporcionan, ¿no? Y el debiasing al final se trata de restar ese sesgo que tú tienes. O sea, si tú lo que haces es que tiendes a consumir un sesgo de presente muy importante, el debiasing es tratar de frenarte eso, a lo mejor, pues haciéndote pensar y repreguntándote algo, ¿no? Por ejemplo, y te frena ese proceso o ese momento de decisión. Eso sería el debiasing, ¿no? Es restar potencia a ese sesgo. Y es que luego los conceptos de behavior son un poquito complicados. Aquí hemos hecho varios cursos en BBVA y la verdad sí tenéis como unos términos que para ustedes es como muy normal, pero cuesta un poquito a lo mejor entenderlos, ¿no? Oye, y os quiero hacer una pregunta a ustedes como expertos de Behavioral Economics. Hablábamos mucho de las barreras, ¿no? De eliminar las barreras de los clientes y demás. Pero ¿qué barreras hay en cuanto a la implementación de este tipo de disciplinas dentro de una compañía, ¿no? O sea, ¿qué barreras has encontrado tú, Juliano? ¿Qué barreras has encontrado tú, Cecilia, ¿no? Mismamente con la gente del propio banco, ¿no? De la propia compañía al implementar este tipo de cosas, porque pues estos son conceptos básicamente bastante nuevos dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, Julián, tú decías, ¿no? Que te acabas de incorporar hace casi 5 años a Behavioral Economics, ¿no? O un poquito menos, ¿no? Entonces, ¿qué barreras tienen ustedes? O sea, ¿con qué te has encontrado, con qué te enfrentas a la hora de poder implementar este tipo de disciplinas? Bueno, a mí me gustaría resaltar dos, ¿vale? Muy conectadas, ¿no? Uno es el riesgo que tenemos a la incertidumbre, el miedo a la incertidumbre, ¿no? Y conectado mucho con la aversión a la pérdida. Pues, este tipo y luego otro también, que también está muy conectado, que es el status quo, ¿no? Tiendes a seguir haciendo lo que venías haciendo antes, ¿no? Entonces, le sumas una disciplina nueva que viene a cambiarme el status quo, ¿no? A hacer cosas nuevas. Entonces, para eso tienes que ser capaz de mostrar resultados desde el principio, porque si no, está esta famosa versión a la pérdida, es decir, a qué le voy a invertir a algo que no da resultados, que encima me va a ir peor de como me iba antes, para eso no hago nada, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo a lo desconocido, a poder asumir pérdidas, rompiendo ese status quo, creo que son pues muy relevantes en la organización, ¿no? Y yo te diría que esas, como para mí, son las principales barreras. No sé si Ceci, tú tienes alguna más que añadir a eso. Yo la única, pero está conectada con todo lo que acabas de decir, yo la resumiría en desconocimiento, ¿no? Algo que decimos nosotros, los que estamos en este mundo, es que nos toca evangelizar desde el principio. No solo es dar resultados claros, sino es explicar qué es lo que voy a hacer, porque algunas cosas son contraintuitivas, eh, de las que queremos probar, ¿no? Entonces, o que son muy distintas por el status quo que dice Julián a lo que ya se venía haciendo. Entonces, para mí es la más grande, pero pues se alimenta de estas tres que está mencionando Julián Y completamente. hay otra más ahí, Ceci. Daniel Kahneman, siempre cuando le preguntan cuál es el sesgo más, que si pudiese él eliminar uno, ¿no? Fíjense, ¿no? Con todos que él ha descubierto, siempre habla de la sobreconfianza. Yo creo que este es algo también muy importante, ¿no? O sea, siempre, y sobre todo la gente que va llegando a niveles más altos, tiene mucha sobreconfianza. Entonces, dicen, bueno, es que esto no hace falta, ¿no? ¿Para qué? Si ya lo hacemos muy bien nosotros, nos ha ido muy bien hasta ahora, sin incluir esto, ¿por qué lo vamos a incluir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, por eso es muy importante lo que se está haciendo en BBVA, ¿no? Que al final una institución financiera que suele ser como más conservadora, ¿no? Con esa aversión al riesgo mayor muchas veces, pues que se esté impulsando desde dentro algo como las ciencias del comportamiento, como entender mejor a los clientes, creo que es tomar un riesgo y que va a beneficio al final de todos los clientes, ¿no? Y es importante romper ese status quo. Muchas gracias. Bueno, por último, me gustaría entender un poquito también, habéis hablado muchísimo de libros, de autores, ¿no? De toda la parte de Behavioral Economics, ¿no? O sea, los grandes gurús de esta disciplina, ¿no? Pero me encantaría que pudieras compartir con la audiencia pues, algún libro, algún autor, digo, para que la gente pueda entender un poquito mejor qué se trata Behavioral Economics y todos estos conceptos, ¿no? Que son un poquito más difíciles de entender y yo creo que pueden indagar un poquito más si leen o ven algún video, ¿no? ¿Qué autores o qué libros pudieran recomendar tanto Ceci como tú, Julián, para que la gente pueda entender un poquito más Behavioral Economics? Venga, Ceci, vamos a hacer aquí, venga, cada uno. Venga, empiezas tú. A ver, hasta Va. que A, nos a mí quedemos un sin libro que, nombres.
que me encanta recomendar justo por esto, como comentas, lo platica los conceptos de behavioral súper relajados, digamos, cero técnicos. Nosotros le consideramos divulgación científica, ¿no? O sea, ni siquiera sé que son considerados científicos per se. Eh, es uno que se traduce como las trampas del deseo. Las traducciones en español de los nombres son feas. eh, de Dan Ariely. En inglés me parece que es Predictably Irrational o algo así. En el que te platica justo estos sesgos, estas brechas entre el dicho al hecho, pero todo lo hace muy ameno y muy lenguaje coloquial. Entonces es un libro que a mí me gusta recomendar mucho. ¿Cuál es el tuyo, Sí, Julián? sin duda es el primero que hubiese dicho. Porque es entretenido, pero Sí. diría Nudge de Richard Thaler, premio Nobel 2017, y de Cass Sunstein. Que Cass Sunstein trabajó con Obama mucho porque saben que, bueno, esto nació dentro de las políticas públicas, nació en el Reino Unido, donde se creó la Nudge Unit con David Halpern, que también escribió un buen libro, Inside the Nudge Unit, que también sería recomendable. Aquí aprovecho para ir metiendo algunos, ¿eh? Pero Richard Thaler, Cass Sunstein, el libro Nudge, donde explica muy bien pues cómo puedes de manera práctica realizar intervenciones para modificar ese comportamiento, ¿no? Y yo diría ese segundo. ¿Alguno más, Ceci? Yo creo que con esos dos, para no hacer un information overload, serían un excelente camino para empezar. Veo que hay mucha gente de BBVA aquí. Si alguien ya los ha leído y quiere alguna recomendación extra, nos puede escribir de forma directa, platicar en algún otro foro. Todo bienvenido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues yo creo que nos vamos con esta súper recomendación. Muchísimas gracias por el tiempo. A todos los asistentes les doy las gracias por haber estado conectados a esta penúltima masterclass del año. Ahí tienen un QR, por favor, para el feedback. Necesitamos tener esa retroalimentación de qué tanto les ha gustado esta masterclass. Sí, les vamos a compartir el listado de libros. También la presentación se las enviaremos por mail, que están poniéndola ahí en el chatcito. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cecilia, Julián. Ha sido un placer poderos tener en esta masterclass y espero que para el próximo año también sigan estando invitados y nos puedan seguir compartiendo toda esta clase de conceptos, ¿no? Y tan interesantes que nos ayudan sobre todo a poner al cliente en el centro, que es lo más importante. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en noviembre. Vamos a tener una última masterclass sobre temas de emprendimiento y cómo hacer que una startup siga creciendo. Así que seguiremos compartiendo contenidos y seguiremos compartiendo conceptos con nuestros compañeros de BBVA, que nos encanta tenerlos aquí invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Bonita gracias. tarde, bonito Muchas día. gracias. Nos vemos. Bye. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Quedó genial. Gracias, Julián, Cecilia. Cecilia creo que se fue ya. Nada, al revés. Un placer. Qué bueno. Aquí porque nos han frenado, si no seguíamos. Ya lo sé. Pero bueno, No. estuvo perfecto, me encantó, la verdad. Muchísimas gracias, Oye, Julián. gracias, Sol. Sí, estuvo un poco en vilo Ceci porque pues, tenía problemas de conexión Ajá. y hasta el final yo pensaba que ella la iba a hacer solo, ¿no? De hecho, Sí. al pasar las slides, pues lo iba a pasar ella y por eso a veces está un poquito más lento de la cuenta. Está perfecto, fenomenal. ¿Ya estás por acá? ¿Estás en México o sigues en España? Sí, sí, estoy en México. Ah, perfecto. Muy bien. Ya estoy por aquí pero sí, Estupendo. sí. Marta todavía tardará un par de semanas en volver. Ah, muy bien, muy bien. Qué Así suerte. que, Pues muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias a al todos por revés. su Gracias, Sol. grabación Sol, gracias. Ha Perfecto. sido un seguimos en gusto, ¿eh? contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, Tere. gracias. Un Gracias, abrazo. muchas Bye. gracias. Bye, Bye. bye.